Mi padre me expulsó de mi habitación para dársela a mi hermano de 24 años. Ahora que descubrí que mi hermano robó $89 y mi padre lo encubrió, los expuse a todos, y sus vidas quedaron destruidas para siempre. Tengo 18 años. Acabo de graduarme de la preparatoria hace unos meses. Y necesito contar esta historia porque básicamente todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia se desmoronó en cuestión de días. Y la verdad, no me arrepiento para nada de cómo terminaron las cosas, aunque mi tía Linda, la chismosa oficial de la familia, sigue diciendo que soy cruel y vengativo, pero ya llegaremos a esa parte. Supongo que debería empezar por el principio. Mi mamá, Jennifer, murió cuando yo tenía 11 años. Cáncer. Fue horrible, obviamente. Y mi papá David quedó destrozado. O eso parecía. Lo que no supe hasta años después es que Jennifer era en realidad la segunda esposa de mi papá. Él tuvo un primer matrimonio del que nació mi medio hermano Justin, que ahora tiene 24 años. Cuando mis padres se casaron, Justin ya era un adolescente y básicamente se crió con su mamá, así que nunca tuvimos una relación cercana. Él siempre fue el hijo perfecto a los ojos de mi papá, ya, sabes, el primogénito, el que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Yo, por otro lado, siempre fui tipo el hijo de reemplazo, el que nunca iba a estar a la altura. Después de que mamá murió, las cosas se pusieron raras en casa. Mi papá trabajaba todo el tiempo en esta empresa de tecnología, era como gerente de finanzas o algo así, y yo básicamente me crié solo los últimos años. Cocinaba mi propia comida, lavaba mi ropa, hacía mis tareas sin ayuda. No es que me queje, digamos que me hizo independiente, pero tampoco es que tuviera mucha opción. Mi papá siempre estaba ocupado o cansado, y cuando tenía tiempo libre, lo dedicaba a llamar a Justin o a visitarlo. Justin vivía como a 2 horas de distancia con su esposa Nicole y su hijo Connor, que tiene como 3 años, creo. Nicole es de esas personas que ponen fotos en Instagram todo el día, tratando de ser influencer de mamás, pero en realidad no tiene seguidores ni gana dinero con eso. Solo publica fotos de Connor con captions tipo bendecida y grateful, mientras Justin trabaja o trabajaba, ya verán, para mantenerlos. Ella nunca ha trabajado, literalmente nunca. Y Justin siempre se quejaba de que el dinero no alcanzaba, pero tampoco quería que ella buscara empleo porque, según él, Connor necesitaba a su mamá en casa tiempo completo. Total que vivían apretados económicamente, pero con aspiraciones de ricos, ¿me explico? Entonces, llegamos a marzo de este año. Yo estaba en mi último semestre de preparatoria, esperando noticias de universidades, haciendo planes para el futuro. Una noche, mi papá llegó a casa más temprano de lo normal, y me dijo, necesitamos hablar. Me senté en el sofá y él se quedó parado, lo cual ya era mala señal porque normalmente cuando hablábamos, que era raro, al menos se sentaba. Me dijo que Justin y Nicole estaban pasando por dificultades económicas, que habían perdido su departamento y que iban a mudarse con nosotros por un tiempo mientras se recuperaban financieramente. Y yo pensé, ok, está bien, la casa es grande, tiene 3 habitaciones. Podemos hacer que funcione aunque no me emocione la idea de vivir con Nicole y su obsesión con las redes sociales, pero entonces vino la segunda parte. Mi papá dijo, tú vas a tener que mudarte de tu habitación, porque Justin y Nicole necesitan espacio para ellos y para Connor. Les vamos a dar tu cuarto porque es el más grande y tiene baño privado. Tú puedes usar el sofá de la sala o el cuarto de invitados. Y yo me quedé tipo, espera, ¿qué? ¿El cuarto de invitados que usamos como bodega y está lleno de cajas? Y él dijo, sí, puedes limpiarlo. No es tan difícil. Tienes el fin de semana para sacar tus cosas de tu habitación porque llegan el lunes. La verdad es que en ese momento me quedé en shock. No podía procesar que mi papá literalmente me estaba echando de mi propia habitación, el único espacio que era mío en esa casa, para dárselo a mi hermano que tiene 24 años, y debería poder mantenerse solo. Pero no dije nada esa noche. Subí a mi cuarto, cerré la puerta, y me quedé ahí sentado en mi cama pensando, ¿en serio está pasando esto? Y lo peor es que ni siquiera me sorprendía tanto. Así había sido siempre con Justin. Él primero, yo después. El fin de semana fue una pesadilla. Empaqué todas mis cosas en cajas, saqué mi ropa del closet, desarmé mi escritorio. Mi papá no me ayudó para nada, ni siquiera apareció por mi habitación para ver cómo iba. El domingo en la noche,
Cuando ya había movido todo al cuarto de invitados, que apestaba a humedad y tenía una ventana que no cerraba bien, intenté limpiar y organizar lo mejor que pude. No había closet apropiado, solo un estante de metal, y la cama era un colchón viejo que encontré en el garaje. Pero bueno, pensé, es temporal, ¿verdad? Unos meses máximo, y se irían. Justin, Nicole y Connor llegaron el lunes por la tarde. Yo estaba en la escuela, así que no vi cuando se mudaron, pero cuando llegué a casa esa noche, mi antigua habitación ya estaba completamente transformada. Nicole había puesto cortinas nuevas, había fotos de ellos por todos lados y habían movido sus muebles. Vi a Justin en la cocina y él me saludó tipo, «Hey, hermanito, gracias por dejarnos tu cuarto, súper amable de tu parte». Y yo solo pensé, «¿Dejarte?» Como si hubiera tenido opción. Pero solo dije, «Sí, claro, sin problema». Los primeros días fueron raros. Nicole estaba todo el tiempo en la sala, tomando fotos de Connor, dejando sus cosas por todos lados. Connor era un niño normal de 3 años, o sea, ruidoso y demandante, y lloraba mucho en las noches. Yo podía escucharlo desde mi cuarto porque las paredes no eran muy gruesas. Intentaba hacer mis tareas y estudiar para mis exámenes finales, pero era complicado con todo el ruido. Mi papá básicamente desapareció más de lo normal. Llegaba tarde del trabajo y se encerraba en su cuarto. Justin no tenía trabajo en ese. Momento después, me enteré por qué. Y Nicole obviamente tampoco. Así que estaban en la casa todo el día. Como en la segunda semana, empezaron a usar mis cosas sin pedir permiso. Nicole usaba mis platos, mis vasos, mis sartenes, y los dejaba sucios en el fregadero. Justin se comía la comida que yo compraba con el dinero que había ahorrado de mi trabajo de medio tiempo en una cafetería. Cuando me quejé con mi papá, él solo dijo, «Ethan, son familia, tienes que compartir, no seas egoísta». Y yo pensé, ¿egoísta yo? ¿En serio? Pasó como un mes y las cosas solo empeoraron. Mi papá estaba pagando todo para Justin y Nicole, la comida, los pañales de Connor, hasta le dio dinero a Justin para que pusiera gasolina a su carro. Mientras tanto, yo seguía trabajando en la cafetería después de la escuela y comprando mis propias cosas porque mi papá me había cortado completamente. Ni siquiera me preguntaba cómo me iba en la escuela o si había recibido noticias de universidades. Todo era Justin esto, Nicole aquello, Connor necesita lo otro. Entonces llegó mayo, como 2 meses después de que se mudaran. Yo estaba en mi último mes de preparatoria, listo para graduarme, cuando una noche mi papá entró a mi cuarto sin tocar cosa que hacía constantemente ahora, porque según él, el cuarto de invitados no era realmente mío, y me dijo, «Necesito que me hagas un favor. Quiero que hables con tus abuelos, Gloria y Arthur, los papás de mi mamá, y les pidas dinero. Justin necesita dinero para empezar un negocio, y tus abuelos tienen dinero». Y yo me quedé tipo, «¿Disculpa? ¿Me estás pidiendo que le pida dinero a mis abuelos para Justin?» Y él dijo, «Sí, son tu familia. Deberían querer ayudar. Aquí está la cosa. Mis abuelos, Gloria y Arthur, siempre me han querido mucho. Después de que mamá murió, ellos trataron de estar más presentes en mi vida, pero mi papá básicamente los cortó. No les permitía visitarme mucho. No me dejaba ir a su casa en vacaciones. Siempre ponía excusas. Ellos tienen dinero. Es verdad. Mi abuelo Arthur fue dueño de un negocio exitoso antes de retirarse, pero nunca alardeaban de eso. Cuando cumplí 18 en febrero, me dieron una tarjeta con dinero y me dijeron que si alguna vez necesitaba algo, cualquier cosa, estaban ahí para mí. Le dije a mi papá que no iba a hacer eso, que era ridículo esperar que mis abuelos le dieran dinero a Justin cuando ni siquiera lo conocían bien, y mi papá se enojó, empezó a gritarme que era un desagradecido, que Justin era mi hermano y que la familia se ayuda. Le respondí que familia es la que estuvo ahí cuando la necesité, y Justin nunca había estado ahí para mí. Eso lo hizo explotar más. La discusión se puso fea. Mi papá empezó a decir cosas horribles, que yo era una carga, que debería estar agradecido de que me dejara vivir en su casa, que mi mamá estaría decepcionada de mí. Esa última parte me dolió más de lo que quiero admitir, porque mi mamá era literalmente la única persona en esa familia que me había hecho sentir amado. Después de eso, salí de la casa y caminé por horas. Terminé llamando a mi abuela Gloria, llorando desde un parque como a las 11 de la noche. Gloria me dijo que fuera a su casa inmediatamente. Ella y Arthur vivían como a 30 minutos en carro.
pero yo no tenía carro, así que mi abuelo vino a recogerme. Cuando llegué a su casa, les conté todo. Les dije que mi papá me había echado de mi cuarto, que Justin y Nicole básicamente habían tomado control de la casa, que mi papá quería que les pidiera dinero, todo. Ellos se veían horrorizados. Mi abuela empezó a llorar, y me abrazó por mucho tiempo. Mi abuelo estaba furioso. Podía verlo en su cara, aunque trataba de mantener la calma por mí. Esa noche, me quedé en su casa. Al día siguiente, que era sábado, mi abuelo me llevó de regreso a la casa de mi papá para recoger mis cosas. Mi papá estaba ahí, y cuando vio a mi abuelo, se puso defensivo. Arthur le dijo muy claramente: Ethan se viene a vivir con nosotros, vas a dejar que empaque todas sus cosas sin drama. Mi papá empezó a decir que yo no podía irme, que era menor de edad, técnicamente acababa de cumplir 18 como 2 meses antes, y Arthur le recordó que ya era legalmente adulto, y que él no tenía derecho a retenerme. Justin salió de mi antigua habitación, y tuvo el descaro de decir: Vamos, Ethan, no seas dramático, solo es un cuarto. Y mi abuelo le dijo algo que nunca olvidaré: No te metas en esto, ya has causado suficiente daño. Justin se quedó callado y volvió a entrar a la habitación. Empaqué todo lo que pude en el carro de mi abuelo: mis libros, mi ropa, mi computadora, mis fotos de mamá que tenía en mi buró. Mi papá no me ayudó. Solo se quedó ahí parado con los brazos cruzados. Cuando terminé, ni siquiera me despedí de él. Solo me subí al carro y nos fuimos. Los siguientes meses viviendo con Gloria y Arthur fueron como noche y día comparado con vivir con mi papá. Ellos me dieron la habitación de huéspedes principal, que era enorme, y tenía su propio baño y hasta un pequeño balcón. Me preguntaban cómo me iba en la escuela. Me ayudaban con mis solicitudes de universidades. Cocinaban mis comidas favoritas. Mi abuela encontró las viejas recetas de mi mamá y empezó a hacerlas para mí. Era como si por primera vez en años pudiera respirar sin sentir un peso en el pecho. Me gradué de la preparatoria en junio. Mis abuelos fueron a la ceremonia, me tomaron fotos, me llevaron a cenar a celebrar. Mi papá no fue. Ni siquiera mandó un mensaje. Justin tampoco, obvio. Parte de mí se sintió triste ese día. No voy a mentir, porque a pesar de todo, sigues queriendo que tu papá esté orgulloso de ti, ¿sabes? Pero mis abuelos llenaron ese vacío lo mejor que pudieron. Entonces llegó julio, y las cosas se pusieron realmente interesantes. Una tarde, mi teléfono empezó a sonar. Era mi papá. No le había hablado desde que me fui en mayo, así que ver su nombre en la pantalla me sorprendió. Contesté, y lo primero que dijo fue: Ethan, necesito que vengas a casa, es una emergencia. Le pregunté qué emergencia, y él solo siguió diciendo: Ven ahora, tienes que venir. Algo en su voz sonaba desesperado, casi pánico. Le dije que no iba a ir sin saber qué pasaba. Finalmente me dijo que Justin tenía problemas en el trabajo. Y yo pensé: ¿qué trabajo? Si se supone que Justin no tenía trabajo, ¿no? Pero resulta que Justin sí tenía trabajo. Adivinen dónde. En la misma empresa donde trabajaba mi papá. Mi papá le había conseguido un puesto hace como 3 meses, tipo en abril, sin decirme nada, obviamente. Le pregunté qué tipo de problemas, y mi papá no quería decirme por teléfono. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona y que era muy importante. Yo no quería ir, la verdad, pero la curiosidad me ganó. Le dije a mi abuela que iba a salir por un rato, y manejé el carro, que mis abuelos me habían prestado. Básicamente me lo dieron, pero ellos insistían en que era prestado, hasta la casa de mi papá. Cuando llegué, mi papá y Justin estaban en la sala. Los dos se veían destrozados, tipo literal, no habían dormido. Nicole estaba arriba con Connor, podía escucharla hablando por teléfono. Mi papá me hizo sentarme, y entonces empezó a explicarme la situación. Básicamente, Justin había estado robando dinero de las cuentas de la empresa. No era una cantidad pequeña. Estamos hablando de miles de dólares, como 40,000 o algo así, distribuidos en los últimos meses desde que empezó a trabajar ahí. Me quedé sentado ahí procesando esta información. Justin estaba llorando, diciendo que lo sentía mucho, que no sabía en qué estaba pensando, que necesitaba el dinero para mantener a su familia, y yo pensé: wow, ¿en serio? ¿Robaste 40,000 dólares de la empresa donde trabaja tu papá porque necesitabas dinero?
¿No se te ocurrió tal vez buscar un trabajo mejor o que Nicole empezara a trabajar? Entonces mi papá me dijo por qué estaban tan desesperados. El CEO de la empresa, un hombre llamado Sebastián, había descubierto el fraude. Y aquí viene la parte que me dejó helado. Sebastián era amigo de mi mamá. De hecho, mi mamá trabajó para Sebastián antes de conocer a mi papá, y ellos mantuvieron una amistad cercana hasta que ella murió. Sebastián fue al funeral, mandaba tarjetas en Navidad, ese tipo de cosas, y mi papá sabía esto. Mi papá me dijo que necesitaba que yo hablara con Sebastián, que le pidiera que no presentara cargos contra Justin, que le suplicara que lo dejara pagar el dinero de vuelta en lugar de llamar a la policía. Y yo literalmente me reí. No pude evitarlo. Le dije, ¿me estás hablando en serio? Después de cómo me trataste, después de echarme de mi casa para darle mi cuarto a este idiota, ¿ahora quieres que yo resuelva el desastre que él hizo? Justin empezó a rogarme. Me dijo que iba a ir a prisión, que Nicole lo iba a dejar, que Connor iba a crecer sin un papá. Y yo pensé, ¿y? ¿Por qué es mi problema? Mi papá me dijo que era mi responsabilidad como parte de la familia, que mamá hubiera querido que ayudara. Eso me hizo enojar de verdad. Le dije que no usara a mamá para manipularme, que mamá probablemente estaría avergonzada de lo que Justin había hecho y de cómo mi papá me había tratado. Les dije muy claramente que no iba a hacer nada, que Justin era un adulto que tomó decisiones estúpidas y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Mi papá se puso histérico. Empezó a gritar que era un hijo horrible, que lo estaba traicionando. Justin seguía llorando y rogando. Nicole bajó las escaleras y empezó a gritarme también, diciendo que era un niño egoísta y cruel. Me levanté y me fui. Así de simple. Manejé de regreso a casa de mis abuelos y les conté todo. Mi abuelo inmediatamente tomó el teléfono y llamó a Sebastián. Resulta que Arthur y Sebastián también se conocían porque habían hecho negocios juntos años atrás. Qué pequeño es el mundo. Sebastián vino a la casa esa misma noche. No lo había visto desde el funeral de mamá, pero me reconoció inmediatamente. Me dio un abrazo muy largo y me preguntó cómo estaba, cómo había estado todos estos años. Le conté todo, absolutamente todo sobre mi papá, sobre Justin, sobre cómo había estado viviendo los últimos años. Sebastián se veía furioso. Me dijo que había notado algunas irregularidades financieras y había investigado, descubriendo que Justin había estado desviando fondos a cuentas personales. Me explicó que no era solo el dinero robado, sino también que Justin había estado usando la tarjeta de crédito de la empresa para compras personales. Había comprado una televisión nueva de $3,000, ropa cara. Hasta había pagado unas vacaciones con Nicole a un resort usando fondos de la empresa. Todo documentado. Sebastián me preguntó si yo sabía algo de esto de antemano o si había estado involucrado de alguna manera. Le aseguré que no, que ni siquiera sabía que Justin trabajaba en la empresa hasta ese día. Él me creyó. Me dijo que mi papá también estaba en problemas porque había intentado encubrir lo que Justin hizo una vez que lo descubrió, y eso lo hacía cómplice. Me preguntó si quería que él hiciera algo específico sobre la situación, y le dije que solo quería que siguiera adelante con lo que considerara correcto desde una perspectiva legal y ética. Los siguientes días fueron una locura. Mi papá no dejaba de llamarme. Cuando bloqueé su número, empezó a usar diferentes teléfonos, números de trabajo, hasta pidió prestado el teléfono de vecinos para llamarme. Dejaba mensajes de voz larguísimos, algunos gritando, otros llorando, rogándome que reconsiderara. Justin también intentó contactarme por redes sociales, por mensaje de texto, hasta apareció en la casa de mis abuelos una vez. Pero mi abuelo lo corrió antes de que pudiera siquiera tocar el timbre. Mi tía Linda también se involucró. Ella es la hermana de mi papá, y siempre ha sido dramática. Me llamó diciendo que estaba destruyendo a la familia, que era mi deber ayudar a mi hermano, que algún día me iba a arrepentir. Le dije que la familia me había destruido a mí primero, y que no les debía nada. Ella me llamó cruel y vengativo y le colgué. Después supe que estuvo llamando a otros familiares tratando de ponerlos en mi contra, pero la mayoría de ellos me conocían desde niño y sabían cómo me había tratado mi papá. Entonces Sebastián me visitó de nuevo. Como 2 semanas después del drama inicial, me dijo que había hecho una investigación más profunda sobre Justin y había encontrado más cosas. Justin no solo había robado dinero de cuentas corporativas,
sino que también había falsificado algunas firmas para aprobar transferencias que no debería haber podido hacer. Era fraude, en múltiples niveles. También me mostró evidencia de todas las compras personales que Justin había hecho con la tarjeta de la empresa. No solo la televisión y las vacaciones, sino también cosas más pequeñas, cenas caras, ropa de diseñador, juguetes caros para Connor. Todo sumaba a como otros 15,000 dólares. Ver todo eso documentado me hizo darme cuenta de la magnitud de lo que Justin había hecho. Y lo peor es que lo había estado haciendo mientras vivía en la casa de mi papá sin pagar renta, sin pagar servicios, básicamente siendo mantenido completamente mientras robaba dinero de la empresa. Era increíblemente descarado. Sebastián me dijo que iba a presentar cargos criminales. Mi papá iba a perder su trabajo definitivamente porque había intentado encubrir el fraude y no lo había reportado cuando debía. Justin iba a enfrentar cargos de fraude, posible tiempo en prisión, definitivamente un récord criminal. Me preguntó otra vez si yo estaba bien con eso. Y le dije que, sí. Puede sonar cruel, pero honestamente después de todo lo que me hicieron, sentí que merecían las consecuencias, pero yo quería hacer algo más. No solo quería que enfrentaran consecuencias legales, quería que enfrentaran consecuencias sociales también. Le pedí a Sebastián copias de toda la evidencia, obviamente con su permiso, y asegurándome de que era legal hacerlo. Él me dio copias de documentos que mostraban las transacciones fraudulentas, las compras personales, todo. Y entonces hice algo que probablemente no debía haber hecho, pero no me arrepiento. Primero, le mandé un email a Nicole. Un email largo y detallado con evidencia adjunta mostrándole exactamente lo que Justin había estado haciendo. Le mostré las vacaciones que pagó con dinero robado, la televisión, la ropa. Le expliqué que mientras ella estaba en casa publicando fotos en Instagram de su vida bendecida, su esposo estaba cometiendo crímenes para mantener ese estilo de vida. Le dije que Justin iba a ir a prisión y que ella necesitaba hacer un plan para ella y Connor, porque mi papá también iba a perder su trabajo y no iba a poder mantenerlos. Nicole me respondió como a las 2 horas. Estaba furiosa, pero no conmigo. Me dijo que no tenía idea, que Justin le había dicho que mi papá los estaba ayudando económicamente, que no sabía de dónde venía el dinero extra. No sé si le creo completamente, pero según ella, empacó sus cosas ese mismo día y se fue con sus padres, que viven en otro estado. Se llevó a Connor y le dijo a Justin que quería el divorcio. Tía Linda me contó después, porque no puede quedarse callada, que Justin estaba devastado, que Nicole literalmente lo dejó sin previo aviso. Entonces hice la segunda cosa. Justin tenía amigos, varios amigos de la universidad que todavía seguían en contacto con él. Creé una cuenta anónima en redes sociales y les mandé mensajes a algunos de ellos, no con los documentos completos, porque eso podría haber sido problema legal, pero sí con suficiente información para que supieran lo que había hecho. Les dije que Justin había estado robando de su empresa, que su esposa lo había dejado por eso, que iba a enfrentar cargos. Algunos de ellos me respondieron pensando que era un troll, pero otros checaron con Justin directamente y él no pudo negarlo. En cuestión de días, básicamente todos sus amigos sabían. Su círculo social completo se enteró. La gente empezó a distanciarse de él. Vi sus redes sociales, antes de que las cerrara todas, y había comentarios de amigos diciendo cosas como, no puedo creer que hiciste esto, y pensé que eras mejor persona. Fue brutal, honestamente, pero de nuevo, no me arrepiento. Mi papá perdió su trabajo oficialmente en agosto. Sebastián se aseguró de que fuera público dentro de la empresa por qué lo habían despedido. No con todos los detalles, pero suficiente para que la gente supiera que había estado involucrado en encubrir fraude. Su reputación quedó destruida. Tía Linda me dijo, porque siempre tiene que contarme todo, aunque yo no le pregunte, que mi papá había estado llamando a sus contactos tratando de conseguir otro trabajo. Pero nadie lo quería contratar. En la industria todos se enteraron rápido de lo que había pasado. Justin está enfrentando cargos criminales. Todavía no ha ido a juicio, pero Sebastián me dijo que, con toda la evidencia que tienen, es casi seguro que va a ser declarado culpable. Probablemente va a tener que pagar restitución de todo el dinero que robó más intereses, y va a tener un récord criminal. Tal vez no vaya a prisión si consigue un buen abogado y negocia, pero su vida está básicamente arruinada. No va a poder conseguir trabajo decente con un récord de fraude. Nicole lo está divorciando,
Sus amigos lo abandonaron. Es un desastre total. Mi papá intentó contactarme una última vez, hace como un mes. Se apareció en el lugar donde trabajo ahora, una librería cerca de la casa de mis abuelos donde empecé a trabajar en agosto. Entró y me confrontó frente a clientes, diciendo que todo era mi culpa, que yo había destruido a la familia, que era un monstruo. El gerente casi llama a la policía. Le dije muy calmadamente que se fuera, y que no volviera a acercarse a mí nunca más. Él seguía gritando mientras el personal de seguridad de la plaza, es una plaza comercial, venía a escoltarlo afuera. Después de eso, Sebastián, que me ha estado ayudando básicamente como un mentor desde todo este drama, le mandó una carta a mi papá por medio de abogados, advirtiéndole que si me acosaba otra vez, iban a buscar una orden de restricción. Desde entonces, no he sabido nada de él. Tía Linda me dijo que está viviendo en un departamento pequeño, que apenas tiene para pagar su renta con sus ahorros mientras busca trabajo. Justin está viviendo con él porque Nicole no lo quiere de vuelta y no tiene dinero para vivir solo. Aparentemente los dos están miserables. Y yo, bueno, estoy mejor que nunca, honestamente. Mis abuelos me han estado apoyando increíblemente. Me pagaron la inscripción a una universidad local donde empiezo el próximo semestre en enero. Voy a estudiar finanzas, irónicamente, pero también porque me di cuenta durante todo esto que entender de dinero y negocios es importante. Sebastián me ofreció una pasantía pagada en su empresa, trabajando en el departamento de contabilidad bajo supervisión directa para aprender el negocio. Dice que quiere ayudarme, porque eso es lo que mi mamá hubiera querido. Hablo con Sebastián regularmente ahora. Él me cuenta historias sobre mi mamá, que no sabía, cómo era ella en el trabajo, sus sueños, sus planes antes de casarse con mi papá. Me dice que me parezco mucho a ella, que tengo su determinación y su sentido de justicia. Eso me hace sentir bien, como si tuviera una conexión con ella todavía, a pesar de que ya no está. Algunos miembros de la familia todavía piensan que soy horrible por no ayudar a Justin y a mi papá cuando me lo pidieron. Tía Linda especialmente sigue diciéndole a quien quiera escuchar que soy vengativo y cruel. Pero la mayoría de las personas que me conocen realmente, mis abuelos, Sebastián, mis amigos de la escuela, incluso algunos primos que saben toda la historia, me dicen que hice lo correcto. Me dicen que no era mi responsabilidad encubrir un crimen, que la lealtad familiar tiene límites, que tengo derecho a protegerme y a vivir mi vida sin cargar con los errores de otros. No voy a mentir. Hay días en los que me pregunto si tal vez fui demasiado lejos, como cuando le mandé la evidencia a Nicole, o cuando les conté a sus amigos lo que había hecho. Esos momentos fueron personales, ¿sabes? No eran necesarios para que él enfrentara consecuencias legales. Fueron puro deseo de verlo sufrir socialmente, como él me hizo sufrir emocionalmente. Y cuando me siento mal por eso, recuerdo esas noches durmiendo en ese cuarto de invitados horrible, o cuando mi papá me gritaba que era una carga, o cuando Justin se comía mi comida sin preguntarme, y entonces ya no me siento tan mal. La semana pasada fue el cumpleaños de mi mamá. Mis abuelos, Sebastián y yo, fuimos al cementerio a visitarla. Llevamos flores y nos quedamos ahí un rato, cada uno en nuestros pensamientos. Le conté mentalmente todo lo que había pasado, como si ella pudiera escucharme. Le dije que espero que esté orgullosa de mí, que traté de honrar su memoria siendo honesto y defendiéndome. No sé si ella aprobaría todo lo que hice, probablemente la parte vengativa no tanto, pero creo que al menos entendería por qué lo hice. Cuando salimos del cementerio, Sebastián me abrazó y me dijo, «Tu mamá estaría orgullosa de ti, Ethan. Eres más fuerte de lo que crees». Y eso me hizo sentir bien, mejor de lo que me había sentido en mucho tiempo, porque durante años me hicieron sentir que no valía nada, que era solo una carga, el hijo menos importante. Pero ahora, tengo gente que me ve diferente, que me valora, que cree en mí. En unas semanas empiezan las clases. Mis abuelos me ayudaron a comprar todo lo que necesito: libros, una laptop nueva, material escolar. Mi abuela está emocionada. Dice que va a empacarme almuerzos todos los días, aunque le digo que no es necesario. Mi abuelo me está enseñando a invertir el poco dinero que he ahorrado de mi trabajo. Sebastián me está entrenando para la pasantía, mandándome materiales de lectura sobre contabilidad corporativa y finanzas. Y mi papá y Justin, bueno, no sé exactamente qué están haciendo y honestamente no me importa mucho. Sé que Justin sigue esperando su juicio, que probablemente va a ser el próximo año. Sé que mi papá todavía no encuentra trabajo. Tía Linda,
Me sigue mandando mensajes ocasionalmente, tratando de hacerme sentir culpable, pero ya ni los leo, porque los bloqueo automáticamente. A veces me pregunto si alguna vez voy a volver a hablar con mi papá. Si, en algún momento, años en el futuro, él va a aparecer queriendo reconstruir una relación. Y honestamente, no sé qué haría en esa situación. Parte de mí todavía es el niño de 11 años que acababa de perder a su mamá y necesitaba que su papá estuviera ahí. Esa parte todavía duele cuando pienso en eso. Pero la parte adulta de mí, la parte que vivió años sintiéndose invisible e indeseado, esa parte no sabe si podría perdonarlo alguna vez. Por ahora, estoy enfocado en mi futuro, en la universidad, en el trabajo, en construir una vida que sea mía y nadie más. Una vida donde yo sea la prioridad, donde no tenga que pedir permiso para existir en mi propio espacio. Y si eso me hace egoísta o cruel a los ojos de algunas personas, supongo que puedo vivir con eso.